Perashat Matot. Vaidaber Moshe el Rache Matot Livne Israel Lemor Se Adabar Asher Siva Hashem. Y habló Moshe a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, para los hijos de Israel, diciendo, esta es la cosa que Hashem ordenó. Dice Rashi, Rashi Matot. Dice, esta perashá Moshe se la dio a todo Israel, no solamente a los principales de las tribus. Pero acá, o sea, porque ahora va a hablar sobre qué. Ustedes ya saben sobre qué habla Perashat Matot, ¿no es cierto? Sí, ya saben. ¿De qué habla Perashat Matot? ¿Con qué empieza? ¿Con qué vamos a empezar a hablar? El siguiente versículo dice, Ishki idor neder lashem o ishaba shevua leesor isar al nafsho lo yahel de varó que jola yotse mi pi y así. El segundo versículo, ahora vamos a volver al primero, pero el segundo versículo dice, un hombre que hizo una promesa a Hashem o un juramento para prohibirse determinada cosa a su alma, no va a profanar su palabra. Todo lo que saque de su boca va a ser. ¿Qué quiere decir? Que la perashá habla sobre las promesas. Empieza a hablar sobre cómo una persona se puede liberar de una promesa. Moshe Rabenu le va a enseñar a todo el pueblo de Israel de qué forma se pueden liberar de una promesa que hicieron sin profanar su palabra, por supuesto. Y lo que dice que Hashem habló a los principales de las tribus para los hijos de Israel, no quiere decir que Moshe le enseñó solamente a los principales de las tribus de los hijos de Israel, sino que Moshe los honra a los príncipes y les enseña primero las leyes a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los principales. Y después le enseña a todo el pueblo de Israel. Primero le enseña a los principales de las tribus, que son las personas más, los príncipes de cada tribu, las personas más honorables, y después le enseña a todos. ¿Y de dónde sabemos? Dice Rashi, Uminaim sheaf shear adibrot ken. ¿De dónde sabemos que a todo el resto de las palabras Moshe las va a hablar primero a los principales de las tribus y después a los hijos de Israel? ¿Por qué? Porque podemos pensar que empezó hablando a los principales de las tribus y después habló a todos juntos. Talmud Lomar, nos dice Rashi, lo aprendemos de un versículo del Sefer Shemot que dice Vayoshubo elav Aarón kol hanesim ba'edah vaydaber Moshe alehem ve'achare ken nasu kol ben Israel nigshu kol ben Israel. Hay un versículo en Shemot que dice que después de que, dice Vayoshubo elav Aarón, y volvió Aarón con todos los príncipes de la congregación, y Moshe le habló a ellos, y después se encontró con todos los hijos de Israel. Cuando Moshe Moser le Israel el Dabar Hashem, cuando Moshe le transmite a Israel la palabra de Hashem, entraron delante de él primero Aarón y los príncipes, y después todo Israel. Y así va a ser siempre el orden de enseñanza de Moshe Rabenu a Israel. Así explica Rashi ahí en el Sefer Shemot, que siempre cuando Moshe enseña a todo el pueblo de Israel, primero le enseña a los dirigentes, a los principales de cada tribu, y después le enseña a todo el pueblo de Israel. Entonces pregunta Rashi, una pregunta lógica. Si del Sefer Shemot, de un versículo de Shemot, aprendemos eso para toda la vida de Moshe Rabenu, que siempre Moshe Rabenu primero le va a enseñar a los principales de las tribus y después le va a enseñar a toda Israel. Entonces, ¿para qué vino a decirlo aquí? Dice, si siempre es así, entonces, ¿para qué aquí otra vez viene a decirlo?
Ela, dice Rashi, limed she afarat nedarim beyahid munje. Nos enseña, la Torá nos enseña, dice Rashi, que para perdonar una promesa, la promesa se puede perdonar con una persona que sea especialista en el tema de promesas. Una persona que sabe, un rab que estudió mucho todo lo que es el tema de promesas, este rab puede, él solo, acá dice, un sabio que es experto en las leyes de promesas, él puede, él solo, perdonar una promesa a una persona. Por eso, acá, dice que Moshe le dijo primero a las personas, a los principales de las tribus, que ellos son personas sabias, que son personas estudiosas, y que ellos, tal vez, ellos pueden perdonar una promesa ellos solos, y si no encontramos una persona sola, especialista, una persona que pueda hacer perdonar una promesa, un juramento, entonces el juramento se perdona, como, no sé si ustedes habrán visto, en Rosh Hashanah, que se sientan 3 personas, y la persona que va a hacer Atarat Nedarim se pone enfrente y se forma como si fuera un bendín. Se forman 3 personas que son como 3 jueces y la persona adelante. Si fueran personas sabias, alcanzaría con una sola, pero nosotros lo hacemos todos con la gente de la congregación. Termina la tefilá Rosh Hashanah y se forman grupos de 4 personas. 3 se sientan y uno hace Atarat Nedarim. Después se cambian, uno vuelve y otro va enfrente y otra vez son 3-1. Pero en ese caso se pueden utilizar 3 personas que no sean tan expertas en estos temas y de esa forma se puede perdonar. Por eso Moshe enseñó, en este caso podríamos haber pensado que alcanzaría con que Moshe enseñe la ley solamente a los principales de las tribus, que eran gente sabia. Él les iba a enseñar que con una persona sola se podía perdonar las promesas, pero como tenemos otra ley que después, si la persona no es tan sabia, entonces hace falta 3 personas para perdonar. Por eso aquí también se lo enseñó a todo el pueblo de Israel, para que si son 3, ellos puedan perdonar a la persona que necesita, liberarse de una promesa. ¿Y de dónde sabemos que esta perashá Moshe se la dijo a todo Israel? O tal vez podríamos decir que Moshe se la dijo solamente a los príncipes. ¿Por qué? Porque está escrito, acá está escrito de una forma muy especial. El versículo dice, El Rashe Amatot Libne Israel, que Moshe le habló a los príncipes de las tribus para los hijos de Israel. Podríamos pensar que Moshe Rabenu le explica la perashá solamente a los príncipes, y después ellos se lo van a decir a los hijos de Israel. ¿De dónde sabemos entonces? ¿Y de dónde sabemos? Porque aquí no habló del tema. ¿De dónde sabemos que 3 personas comunes también pueden liberar una promesa? Entonces nos dice Rashi, está escrito aquí, en el caso de la liberación de promesas, Se Adabar. Esta es la cosa. Esta es la cosa que ordenó Hashem. Así dice el versículo. Benemar be Shehute Hutz Seadabar. Y hay otro lugar donde también está escrito así, Seadabar, la misma palabra. Hay una ley en la Gemara que se llama, si no me equivoco, Geserá Shabbat. Geserá Shabbat, cuando una palabra está en un lugar y una palabra está en la otra, se pueden aprender las leyes de un lugar a otro y viceversa. Entonces decimos que acá en la perashá de liberación de promesas dice Seadabar, esta es la cosa, y en la perashá de Shehute Hutz quiere decir, nosotros sabemos que los sacrificios se traían en el Bet HaMikdash, ¿cierto? Hubo una época que también se permitieron sacrificios, en época que no había Bet HaMikdash, se permitieron sacrificios en pequeños altares que se hicieron en otros lugares, pero las leyes de los korbanot no eran las mismas. La Torá
Dice, la Torá advirtió de no hacer shejitá o no traer sacrificios fuera del lugar especial designado para esto. Entonces, nosotros estudiamos, ahí está, Gesera Shabbat, como les dije antes, Baruch Hashem, no me equivoqué, Gesera Shabbat, hacemos, en los dos lugares aprendemos las mismas leyes. Entonces, Ma Lealán, así como en la perashá de la shejitá que se hacía afuera, está escrito, Nimbra, Learón, Ulbanab, Ulhol Bene Israel, ahí está escrito que se le enseñó esta perashá a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel, como está escrito, Daber el Aarón, Bel Banab, Bel Kol Bene Israel. El versículo dice, le vas a hablar a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y a Martaleem, y les dirás a ellos, sea Dabar Asher Siba Hashem, esta es la cosa que ordenó Hashem diciendo. Entonces también en esta perashá de liberación de promesas está escrito de la misma forma, y entonces aprendemos que también fue dicha para todos. Y también, ¿qué estudiamos? Que si no encontramos una persona especialista para liberar una promesa, la promesa se puede liberar con 3 personas que sean comunes. Y aquí termina una parte de Rashi. Rashi sigue en este versículo y va a decir mucho más por eso. Sea Dabar, esta es la cosa que ordenó Hashem. Este lenguaje nos enseña sobre la categoría de la profecía especial que tenía Moshe, que estaba por encima de la de todos los profetas. Por algo a Moshe se lo llama el padre de los profetas. Y así encontramos que cuando Moshe ¿cómo se dice? Profetiza, no. Cuando Moshe dice la profecía, cuando transmite la profecía, por ejemplo, la profecía de la plaga de los primogénitos, Moshe dice, así dijo Hashem, que Hatzot Alayla, como a la medianoche. Ahí todo el mundo pregunta ahí en la perashá, en el Sefer Shemot, ¿cómo Moshe dijo? ¿Acaso Hashem le dijo, como a la medianoche? ¿Le dijo, como a la medianoche? ¿Que Hashem sabe cuándo es la medianoche? ¿No sabe cuándo es la medianoche? ¿O Moshe no sabe cuándo es la medianoche? La Gemara discute en el Tratado de Berajot, discute porque David Amelech también se levantaba a la medianoche. Entonces preguntan si Moshe Rabenu no sabía cuál era la medianoche, seguro que David Amelech tampoco sabía cuál era la medianoche. Y Moshe Rabenu, ¿cómo puede ser que no sepa? Pero Moshe Rabenu dijo, así dijo Hashem, como a la medianoche. Así Moshe le habla al faraón y le dice como a la medianoche. Los Jajamín dicen ahí, no sé, tal vez lo dijimos alguna vez, tal vez lo recuerdan, que el tema ahí era quién se iba a confundir, el faraón se iba a confundir. Porque seguro que Hashem le dijo a Moshe, a la medianoche yo voy a pasar y van a morir todos los primogénitos de los egipcios. Tanto sean las personas como sean los animales. Y el que cambió la palabra fue Moshe Rabenu. No porque Moshe Rabenu no sabía. Moshe Rabenu también sabía. El problema es que el faraón no sabe cuándo es la medianoche. ¿Qué puede pensar? Puede pensar que tal vez pasó la medianoche y la profecía de Moshe no se cumplió. Moshe le dijo a la medianoche. Si Moshe le dice a la medianoche justo van a morir todos, y el faraón piensa, ya pasó la medianoche, no se cumplió. No voy a dejar salir a los hijos de Israel. Por eso le dijo, ¿cómo a la medianoche? ¿Para qué? Para que el faraón no se confunda y espere tranquilo que los primogénitos van a morir. Y David Amelech, ahí la Gemara habla, si no me equivoco, que sobre la cama de David Amelech había un arpa, y cuando soplaba el viento norte, el arpa sonaba, y David se levantaba, sabía que era la medianoche y se levantaba para empezar a alabar a Hashem, porque David se levantaba a la medianoche para alabar. Dicen que David no dormía directamente. La Gemara dice que hasta la medianoche él dormitaba como el caballo. El caballo no duerme. El caballo está siempre dormitando. Así dormía David
y cuando llegaba la medianoche se levantaba y empezaba a alabar a Hashem. Cuando amanecía, ahí sigue la Gemara diciendo que llegaban los ministros y le decían que el pueblo necesitaba parnasá. Bueno, no vamos a seguir con la Gemara. Vamos a seguir con lo que dice Rashi acá. Moshe Rabenu, en la plaga de los primogénitos, le dice, así dijo Hashem, como a la medianoche. Así dice en Sefer Shemot. Y los profetas, ellos también dijeron, todos los profetas, si leen cosas de los profetas, Irmiau, Yeshayahu, Yehezkel, todos los profetas, ellos también dicen, Ko amar Hashem, así dijo Hashem. Este lenguaje Ko amar que encontramos en todos los profetas nos hace decir que de la misma forma, a ver, que Inyan hace amar she'eno ela tiur de bar Hashem, que no es la palabra exacta de Hashem, sino que es una forma de decir que este es el mensaje que nos da Hashem. Tal vez Musaf Aleem Moshe Bedargat Nebuato Shenitnabe Belashon Se Adabar. Lo que agrega Moshe a la profecía, para mostrar que la profecía de Moshe es más fuerte, es que Moshe dice, Ko amar Hashem, así dijo Hashem, Se Adabar. Esta es la cosa que dijo Hashem. Porque cuando nosotros decimos, así dijo Hashem, evidentemente, así dijo Hashem. Si así dijo Hashem, así dijo, ¿no es cierto? Va a decir las palabras que dijo Hashem. Sin embargo, todos los profetas hablaron de la misma forma y eso fue una forma de decir que este es el mensaje de Hashem. Pero Moshe Rabenu dice algo que en realidad no haría falta. Si yo digo Ko amar Hashem, es que estas son las palabras de Hashem. Y Moshe Rabenu dice Ko amar Hashem se adabar. Estas son las palabras de Hashem. Ko amar Hashem, así dijo Hashem. Esta es la cosa que dijo Hashem, que ordenó Hashem. Viene a reforzar y a decir que Moshe va a decir exactamente la palabra de Hashem y que mostrar que la profecía de él era más fuerte. Nos muestra que Moshe Rabenu vio la palabra de Hashem de la manera que él puede señalar. Esto es lo que dijo Hashem. Moshe Rabenu puede decir, puede mostrar. Cuando Moshe Rabenu ordena a Betzalel construir el Mishkan, Moshe Rabenu le dice, así tenés que hacer. Le está mostrando con el dedo lo que tiene que hacer como si Moshe Rabenu lo hubiera visto. Esta es la diferencia que está en la profecía de Moshe con la profecía de los demás profetas. Y por eso, como dijimos antes, esto es lo que nos dice, nos enseña que Moshe Rabenu era el padre de todos los profetas. ¿Por qué? Porque fue el principal, fue lo más grande que hubo en profecía. Otra explicación, dice Rashi, como si le hubiera explicado poco, todavía estamos con el primer versículo. Otra explicación. Dijeron nuestros sabios sobre esto, que se adabar viene a disminuir, no aumentar. ¿Qué viene a disminuir? Que todas las leyes que están escritas en esta perashá, Noagim rak beofen amur va perashá, que estas leyes se pueden aplicar exclusivamente de la forma que están escritas en la perashá. Y esto nos dice que el sabio puede anular una promesa con el lenguaje de la liberación de la promesa. Motarleja, está permitido para ti. Ubal mebatel el nedare ishto belashon afara mufar laj. Hay una diferencia gramatical. Cuando un sabio él libera a una persona una promesa, le dice mutarleja, está permitido. Pero cuando, por ejemplo, está escrito que el marido puede liberar una promesa a la mujer tal vez hizo una promesa sin darse cuenta. Y el marido, cuando escucha que la mujer prometió algo y sabe que ahora no tuvo la intención de hacerlo,
entonces el marido puede liberarla de esa promesa, pero de una forma distinta. Con el jajam, con el sabio, está escrito en lenguaje de atará, de permiso. Mutar leja, está permitido para ti. Pero cuando el hombre le permite a la mujer liberarse de la promesa, le dice mufar leja. Es un lenguaje de afará, de liberación de la promesa. Y así está escrito acá en la Perashá sobre la liberación de la promesa cuando el marido dice Befer et nedara, que va a liberarla de su promesa a la mujer, ayer alea, la promesa que está sobre ella. Esto está en el versículo 9, al que seguramente no vamos a llegar. Vein halfu. Y si el sabio, en vez de decir mutar leja, dice mufar leja, o que el marido dice, en lugar de mufar laj, dice mutar laj, en mutar en mufar. Si se equivoca el sabio, o si se equivoca el marido, en la palabra que dice, no tiene ningún valor la liberación. ¿Y por qué? Sigue diciendo Rashi. Porque el sabio, él, a través del arrepentimiento de la persona, entonces él puede anular la promesa y arranca y anula la promesa y entonces no hace falta liberarse de la promesa porque la promesa queda anulada. Por eso la persona tiene permitido hacer lo que se había prohibido. Esto es la esencia de la palabra de permitir. ¿Qué quiere decir permitir? Que la promesa está anulada completamente. Y no hay ninguna prohibición desde un principio, queda todo anulado. En cambio, el marido con la mujer, él no puede anular la promesa, sino de aquí en adelante. El sabio la anula retroactivamente. Del momento que la persona prometió, anula todo. O sea que si la persona hizo algo que había prometido no hacerlo, cuando va el sabio, le libera de todo. ¿Por qué? Porque afará, el lashon afará, es como que de este momento yo ya no puedo cumplir más la promesa y entonces se libera de aquí en adelante. Todo el tema de promesas es un tema muy muy complicado y hay una Gemara entera, un tratado entero que se llama Tratado Nedarim, que habla sobre eso. Por supuesto acá no vamos a hablar de eso, pero la base empieza acá, en esta perashá. Vamos a leer un versículo más, el versículo 3, que lo empezamos a leer. Ishki idor neder lashem, una persona que hizo una promesa a Hashem, o que hizo un juramento para prohibirse determinada cosa, no va a profanar su palabra y como todo lo que saque de su boca va a hacer. Neder, ¿qué es un neder? ¿Qué es una promesa? Es prohibirse algo a sí mismo. Por ejemplo, a Omer, haré alay konem shelo ojal. Dice, esta persona promete que no va a comer determinada comida. ¿Sí? Una persona dice, por ejemplo, como no sé, el Nazir. El Nazir es una promesa también. Y él se prohíbe tomar vino, por ejemplo, ¿no es cierto? O, sigue diciendo Rashi, o shelo eseda bar peloni, ok, una persona se prohíbe hacer determinada cosa. De acuerdo a esto, acá, esto viene a ser como si fuera una ofrenda que está haciendo Hashem. Como diciendo, Dabar se ye asura lai kekdesh. Es la promesa, cuando yo me prohíbo hacer algo, o me prohíbo comer determinada cosa, es como que yo estoy santificando esta cosa, que esta cosa tiene santidad. Esta cosa tiene santidad, pertenece a Hashem, y a mí no me pertenece más. Entonces yo no puedo tocar esto, no puedo tener provecho de esto. ¿Y qué nos enseña la continuación de la Torah cuando dice Leesor Isar al Nafsho? Que él va a prohibirse algo a su alma. Porque está escrito Neder Lashem, está escrito que la promesa es Hashem, o un juramento. De esta forma, la persona, ¿qué podría decir? Que inclusive que prometa que va a comer
Vamos a ver. Una persona va a decir ahora, yo prometo que voy a comer nevelot u terefot. Voy a comer un animal que está muerto ahí en la calle, lo voy a poner en el horno, me lo voy a comer, algo que está prohibido. Yo voy a prometer algo, hacer algo que está prohibido. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Vamos a ver. Y yo podría, de esto que yo me prohíbo o que yo me obligo a hacer determinada cosa cuando hago una promesa, yo podría decir que si una persona inclusive promete que va a comer una cosa prohibida, y yo ahora ¿qué le digo? Sigue diciendo que Jola Yotze mi piv yase. Está escrito como todo lo que saque de su boca va a ser. Entonces él tiene que cumplir ahora su promesa de comer una cosa que está prohibida. Nos viene a enseñar la Torá, Talmud Lomar, Leesor Isar, She'en Neder, Usheboa Halim, Ela, Leesor et Amutar. La Torá dice que yo voy a prohibir algo a mi alma, con lo que nos enseña que con una promesa yo me puedo prohibir algo que está permitido, pero no permitir algo que está prohibido. O sea, prohibirme a mí mismo algo que está permitido, como dijimos antes, en el Nazir. En el Nazir se prohíbe tomar vino. Todos tenemos permitido tomar vino. Cortarse el pelo. ¿Cómo? Cortarse el pelo. O sea, hay unos que le hacen promesa. El Nazir tampoco se corta el pelo durante los 30 días. Muy bien. Ahora, sigue diciendo Rashi, no va a profanar su palabra. Yahel, la palabra Yahel viene de Hilul. Hilul, como uno dice, lo alenu, Hilul Shabbat, profanar el Shabbat. Él no va a profanar su palabra. ¿Cómo? Lo Yehalel de Baró. Entonces, ¿qué quiere decir lo Yehalel de Baró? No va a profanar su palabra. Lo Yaseh de Baró Julín. Acá nos quiere enseñar algo más la Torá. Y Rashi nos dice que no va a convertir su boca en Julín, en algo profano, sino que nosotros tenemos que cuidar todo lo que sale de nuestra boca, porque nuestra boca es santa. Shehen Lashon, y así el Lashon Hilul, ¿qué quiere decir? Itnagut bedibre kodesh keilu u dabar Julín. ¿Qué quiere decir la palabra Hilul? Cuando dice Loye Jalel de Baró, no solamente está hablando aquí de que no va a faltar a su palabra cuando dice una promesa, sino nos quiere decir algo más la Torá aquí. Nos quiere decir que nosotros no podemos comportarnos con las cosas que son sagradas como si fueran cosas comunes. Las cosas sagradas hay que darles un cuidado especial. Nosotros tenemos la boca para tefilá, tenemos la boca para hablar cosas buenas, para Torá, para estudiar, y no profanar nuestra boca. El Hafez Haim dice que ¿qué pasa cuando la persona trae un Zohar? Yo no soy no es común que yo hable esas cosas, pero es algo que el Hafez Haim lo repite varias veces y nos dice que si una persona tiene la boca sucia, no porque no se lava los dientes, sino porque la tiene sucia de hablar cosas que no son buenas, y después, ¿qué hace? Después de que insultó al compañero, o después de que le mintió, o después de que gritó a alguien, o después que difamó a alguien, entonces ahora dice, bueno, ahora voy a hacer tefilá, me voy al cótel y voy a hacer tefilá. Dice el Hafez Haim que las palabras no buenas que dijo, esas palabras suben al cielo también. Suben al cielo, y ahora cuando esta persona hace tefilá, o estudia Torá, o dice cosas buenas, cosas lindas, las palabras malas atrapan a las buenas y no las dejan subir. Así que hay que pensar mucho las cosas que decimos.